Hola, una vez más te doy la bienvenida acá a Conectados, parte del Ministerio de Familias de Iglesia El Shaddai. Y estamos continuando esta serie. Hoy nos toca el taller número 5 de este tema tan especial que le hemos denominado Liderando Corazones. Aprendamos a ser líderes dentro de nuestra propia familia. Quiero recordarte que la semana pasada en nuestro taller número 4 hablamos de que íbamos a tocar o a explicar un poco acerca de estas 8 características que necesitamos para poder tener ese liderazgo que necesita nuestra familia, ese liderazgo dentro de nuestra casa. Y empezamos con 4 de esas características, las cuales están basadas en la epístola o la carta que escribió el apóstol Pedro a la iglesia y en una de sus cartas. Empezamos con esa primera característica donde dice que debemos tener primero fe. Y recordemos que la fe es creer, esperar, es confiar en Dios, confiar en las promesas de Dios, confiar en la palabra. Y eso también nos da confianza para esta vida. Recordemos que la fe también vence al mundo y vence al temor. Luego dice la Biblia que a la fe hay que añadirle virtud. Y hablábamos de la virtud como esa característica especial que debemos desarrollar, que se refiere a la integridad, que se refiere a eso interno, a eso que va a ponerse como un escudo alrededor de la fe y que se basa, su piedra principal es la integridad. Decíamos que tú sí sea sí, tú no sea no. Tu palabra eres tú eres tu palabra. Y que esa palabra no traiga mentira, no traiga engaño, al contrario, que sea la verdad. Luego decíamos que así como a la fe se le añade virtud, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de lo que Dios nos ha revelado a nosotros por medio de su palabra, por medio de sus promesas, pero también conocimiento de la vida, conocimiento de las cosas. Contaba mi testimonio que siendo un ignorante acerca de los vehículos, cuando fui muy joven compré mi primer carro y mi primer vehículo. Y tuve muchos problemas, perdí dinero, fue un dolor de cabeza el vehículo, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Por ignorante, por no conocer acerca del tema. Cualquier cosa que vayas a hacer en tu familia, que vas a tomar decisiones, tal vez la compra de una casa, la compra de un vehículo, meterte a un préstamo por alguna razón, los estudios de tus hijos, cualquier cosa que vayas a hacer, añade conocimiento. Puedes tener fe, vas a tener virtud, la integridad, pero a la virtud añádele ese conocimiento. Y al conocimiento dice que debemos añadirle dominio propio, o sea, el autogobierno, la capacidad de autogestionarnos, la capacidad de autogobernarnos. Y esto es muy importante porque entonces podemos nosotros saber en qué momento debemos actuar, en qué momento podemos avanzar, en qué momento debemos detenernos, en qué momento dominar la emotividad, el emocionalismo y también pues dejar de ser impulsivos. Y todo esto lo mirábamos en la vida del apóstol Pedro, y esta creo que era una de las cosas más interesantes que dibuja la escritura acerca de Pedro, esa impulsividad, pero que en algún momento pues también el trato de Dios y todo este proceso lo llevó a que tuviera ese dominio de sí mismo. Así que este es el resumen del taller número 4 y entraremos entonces al taller número 5 con las otras 4 características para completar las 8 que nos enseña el apóstol Pedro. La quinta característica que nos enseña el apóstol Pedro es que al dominio propio debemos añadirle paciencia. Quizá una de las cosas que son más difíciles en el ser humano es esa capacidad de esperar, pero no una espera pasiva, no una espera en la cual nosotros nos damos por vencidos, sino esa espera que tiene que ver con que llegue el momento preciso de las cosas, el momento exacto en el que deben de suceder las cosas. Esa característica de la paciencia, que también es un fruto del Espíritu Santo, la necesitamos todos. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios llegan en su justo momento, en su tiempo exacto. Además, la paciencia tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento de los hijos. No puedes ser impaciente con el crecimiento de los hijos, esperar que un niño de 4 o 5 años se comporte como uno de 15, mucho menos como uno de 20 o que tenga la madurez de alguien que tal vez la alcanza a los 40 años. Es un entendimiento en sabiduría
que todas las cosas llegan en su momento. Los procesos dentro de la familia tienen su tiempo y tienen su momento. De esa misma manera nosotros tenemos que adquirir esa paciencia, por ejemplo, de esperar al día de pago para empezar a proyectar cuánto tenemos para ver cuánto gastamos, por ejemplo, cosas como esas. La paciencia es algo que debe añadirse, dice, al dominio propio, porque una vez que tú tengas esa capacidad de autogobernarte, entonces también tienes que tener la capacidad de esperar proactivamente, esperar actuando, pero al final es esperar el momento en que sucedan las cosas. Y el apóstol Pedro también tuvo que aprender esa paciencia, saber que el Señor, cuando, sobre todo en un pasaje de la Escritura, en el Evangelio de Juan capítulo 6, donde el Señor les dijo a la multitud: ustedes me siguen porque yo les doy de comerles, me siguen por el pan que les doy. Acababa de suceder el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y entonces les dijo: si ustedes quieren, pueden marcharse. Después, como de una confrontación que hubo, para decirles que no solo era la espera de ese pan material, sino que había un proceso de cambio de vida que el Señor estaba trabajando en ellos. Y los discípulos se quedaron ahí alrededor, la multitud se fue, y ese grupo de discípulos el Señor les confrontó y les dijo: si ustedes quieren, también pueden irse. Y Pedro, en ese momento, haciendo uso de la paciencia, ¿verdad?, no de la impulsividad, él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quizá en ese momento era esperar para Pedro el momento propicio donde se dieran a luz muchas de las promesas, muchas de los mensajes que había dado el Señor Jesucristo. Pero al final fue paciencia lo que mostró él, diciendo: esperaré hasta el momento en que venga lo que tú has hablado y lo que tú has prometido. Así que yo quiero que en este momento hacer una pausa ahí con tu grupo, porque quiero que discutan entre ustedes, que hablen de cómo les ha afectado para bien la paciencia, pero también cuando les ha traído problemas la impaciencia. Así que comparte con tu grupo, por favor. Ahora entremos a ver la sexta característica. La sexta característica dice que al dominio propio hay que añadirle piedad. Y la piedad es algo que hoy más que nunca en este mundo pues estamos adoleciendo, se está escaseando tal vez, quizá por la misma maldad, por la misma proliferación de tantas cosas negativas. A veces perdemos de vista que necesitamos ser hombres y mujeres piadosos, y sobre todo dentro de nuestra propia familia necesitamos que exista esa piedad. ¿Cómo se manifiesta esto? Veamos un ejemplo otra vez en la vida del apóstol Pedro. En el capítulo número 3 del libro de los Hechos, Pedro y su compañero Juan, llegaron, dice, al templo para orar. Ahí había un hombre que llevaba muchos años, lo dejaban en ese lugar. Él era impedido de sus pies, tenía una limitación física y pedía limosna. Cuando vio a los apóstoles, les pidió, como siempre, como todos los que entraban al templo, les pidió esa limosna. Y Pedro y Juan en ese momento tuvieron esa virtud en el alma, ¿verdad?, que es la piedad, esa compasión por él. Y le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Por supuesto, en ese momento hubo una manifestación de poder que trajo un milagro. Pero para nosotros lo importante en la piedad es esto: lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que nosotros tenemos y lo compartimos? No nos lo quedemos, no quedamos egoístas. Dentro de nuestra familia hay muchas cosas que nuestra familia necesita. Nuestra esposa necesita paciencia, tal vez cuando tiene situaciones de enfermedad, cuando tiene situaciones de los... Por ejemplo, cuando hay un embarazo y tiene tal vez dificultades para el tema de la comida, dormir, todo ese tipo de cuestiones. Necesitamos ser piadosos, no solo pacientes, sino piadosos, compartir de lo que tenemos. Lo mismo tiene que ser con el esposo, lo mismo tiene que ser con los hijos. Hay una dinámica dentro de la familia que desarrolla esta característica de la piedad y que debe desarrollarse para que entonces también nuestro liderazgo sea efectivo dentro de la familia. Y obviamente, pues dentro del mundo, dentro de la iglesia, en todos lugares debería de existir más piedad. Luego también el apóstol Pedro dice que a la piedad se le debe añadir esta otra característica: amor fraternal. Y el amor fraternal tiene que ver
no solo con la piedad, en el sentido que voy a compartir, sino que voy a ser afectivo. Una de las cosas que necesita también nuestra familia es el afecto, necesita ese acercamiento afectivo. Alguien decía, tú tienes el conocimiento, pero lo que te hace falta es ese afecto paternal, ese afecto, ese abrazo que te acerque emocionalmente hacia la persona. En este caso él hablaba de Dios, pero también tiene que ver con nosotros. Todas estas características son extraordinarias y nos van a dar un liderazgo, pero empieza a coronarse todas estas características, en este caso, por ejemplo, con el afecto. Y al afecto vamos a hablar en el cierre del amor, pero la parte afectiva es importante. ¿Cuándo se dan ustedes un abrazo? ¿Cuándo nos damos un abrazo en la familia? ¿Cuándo es diario que nos abrazamos, que tenemos ese acercamiento afectivo entre esposos? ¿Es diario que lo hacemos con nuestros hijos? Está demostrado que esto es poderoso. El tema del afecto puede sanar heridas, sanar el corazón, trae esa cercanía, trae a veces sin palabras incluso, trae esos momentos de confianza o de inspiración que pueden hacer grandes cosas. Así que te voy a dejar en este momento con un pasaje que dice Pedro en su carta, capítulo número 3, verso 8, donde dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, ¿te puedes imaginar estas palabras en el apóstol Pedro, que fue aquel hombre impulsivo que también en el Evangelio de Juan 18 se relata cómo él tomó una espada y le cortó la oreja a uno de aquellos que venían a arrestar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Te puedes imaginar las palabras ahora diciendo él cómo debe ser nuestro comportamiento y cómo debe haber ese afecto fraternal hacia los demás, cuando él pues era alguien que no iba a pensar dos veces agarrar una espada para atacar a alguien más? Bueno, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu corazón. Y el afecto fraternal viene a ser esta séptima característica que, añadida desde la fe a la fe, dice añadirle la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio dice debemos añadir la paciencia, a la paciencia debemos añadirle entonces este amor fraternal. Se va convirtiendo todo esto en una amalgama que va a darte a ti, como padre, como mamá, como esposos, les van a dar a ustedes dentro de su familia los elementos, las características de ese liderazgo que tu casa necesita. Yo quiero que ahora podamos dar testimonio dentro de nuestro grupo, un momento más, tomar unos minutos y dar testimonio dentro de nuestro grupo acerca del poder de ese toque afectivo y lo que ha hecho ese toque afectivo, tanto en ti, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, pero también ustedes como padres con sus hijos y viceversa, sus hijos hacia ustedes como padres. Cómo esto ha afectado positivamente tu corazón, ha sanado tu alma o te ha dado una nueva perspectiva acerca de lo que significa estar en familia. La última de estas 8 características que nos enseña el apóstol Pedro es el amor. Así que como una corona, como una corona hermosa, ¿verdad?, que se pone sobre todo esto que hemos hablado, está el amor. Creo que la palabra no falla, y obviamente es la escritura y es la palabra de Dios, pero no falla en el sentido que exactamente esto es lo que cierra todas las demás características. Esto es lo que le da el cierre exacto, perfecto al liderazgo, el amor. Poder amar a los demás, poder amar a Dios, poder amar al prójimo, poder amar a nuestra familia, y que sea un amor sacrificial, un amor que entrega, un amor que da. Creo que esta es la característica última en estas 8, pero la principal, la que es base, la que es fundamento para poder tener ese liderazgo que necesita
cada familia en la tierra, cada familia y la familia en que nosotros nos movemos. Para liderar corazones debemos amar. Para liderar corazones debemos aceptar que ese amor que sea incondicional. Las promesas pueden ser condicionales. Yo puedo cumplir si a mí me cumplen en el sentido de ofrecer o de dar una promesa, pero el amor siempre debe ser incondicional, porque así es el amor de Dios. Las promesas de Dios son condicionales, pero el amor de Dios es incondicional. No falla, no se pierde, no mengua, a pesar de las situaciones que podamos vivir, de lo que nosotros le podamos fallar a Él, de las rebeliones que podamos tener en contra de Él. De la misma manera, así debe ser nuestro amor dentro de nuestra casa. El amor entre el matrimonio debe ser un amor incondicional, y el amor de los padres hacia sus hijos debe ser incondicional. Y será el fundamento, junto con todo lo demás, que se convierte como una preciosa edificación, ¿verdad? Pero este es el fundamento de liderar los corazones. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, para que con ese amor podamos amar nosotros también a nuestra familia. Quiero cerrar este taller con una pequeña oración, y luego tú ya trabajarás con tu grupo el resto de la dinámica del ejercicio que tenemos para el mismo. Pero quiero pedirle a Dios que su amor toque tu vida, y de esa manera tú también tengas la capacidad de poderlo transmitir a tu casa. Recuérdate que solo somos un reflejo de ese amor, pero al final es un reflejo que puede dar a conocer ese mismo amor a través de nuestras vidas. Padre, yo te pido hoy en el nombre de Jesús, por cada pareja, por cada hombre, por cada mujer que recibe, Señor, este mensaje. Y te pido que así como tú dice tu palabra, que has derramado nuestro amor, tu propio amor, por tu Espíritu Santo, para llenar nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que cualquier barrera, cualquier cosa que esté impidiendo, Señor, que ese amor, Padre, llene la vida de alguno de tus hijos, Señor, se vaya afuera. Cualquier cosa, Señor, que sea un obstáculo para que ese amor llegue a la vida de cada uno de ellos, Señor, los llene. Porque sabemos que si esos corazones son llenados con tu amor, entonces ellos también tendrán la capacidad de amarse. Primero como matrimonio, primero como esposo y esposa, pero después también como padres hacia sus hijos, y luego también, Señor, a todos aquellos que lo necesiten. Hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.